Las derivadas. Para poder empezar a derivar, primero que tenemos que entender qué es una derivada. Y para comenzar, pues tenemos que partir de una función. Una función cualquiera es como una máquina que le damos un valor, cualquiera, entra una máquina que es la función y nos da otro valor. Eso es principalmente lo que hace una función. Le damos un valor y nos regresa otro. Y solo hay un valor posible para cada valor que le metemos. Y estas suelen ser representadas en un plano cartesiano. Y para cada valor en el eje X tiene su correspondiente valor en el eje de las Y. ¿Sí? Y sabemos que una función puede crecer o puede decrecer. ¿Sí? Esto lo va a determinar su pendiente. La pendiente, o también llamada razón de cambio. Bueno, la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto es razón de cambio. ¿Por qué? Porque si tenemos en nuestra gráfica cualquier punto en x que digamos se llama x1, y luego tenemos cualquier otro punto en x que sería x2, para esta x, como es una función, nos va a dar un valor en y corresponde a y1, y para esta otra x igual nos va a dar un valor en y que corresponde a y2. ¿Sí? Entonces, al sacar la pendiente estamos sacando qué tanto incrementa y respecto al incremento en x, por eso es. Ok, esa fórmula de pendiente nos funciona muy bien para las rectas. Una línea recta. Pero ¿qué pasa si tenemos una función que nos describe una curva? Entonces, si seleccionamos dos puntos, los que sea, y si intentamos sacar la pendiente, bueno, estamos sacando la pendiente de una recta secante, ¿sí? Si tenemos aquí un punto x y aquí un punto x más h, la distancia entre estos dos sería h, y este corresponde a su punto en y, que sería f de x, y este f de x más h. ¿Ok? Okay. Pero esto es una curva. Entonces cada punto de la curva va a tener una pendiente diferente. ¿Sí? Podríamos hacer que estos puntos cada vez estuvieran más cerca, más cerca, más cerca. Que esta h cada vez fuera más pequeña. Pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y entonces lograríamos que nuestra curva tuviera una tangente. ¿Ok? Y esta tangente, las tangentes es cuando una línea recta cruza con otra en un solo punto. ¿Sí? Y si sacamos la pendiente de esta tangente, entonces estamos sacando la pendiente de la curva en este punto. ¿Y cómo haríamos eso? Si tenemos nuestra curva y tenemos nuestros puntos en x y en x más h, y lo que queremos hacer es que h sea lo más pequeña posible, para eso usamos los límites. Queremos buscar el punto, el límite, donde h tiende a 0. ¿Ok? Y con nuestra pendiente, que sería f de x más h menos f de x, este menos este, la diferencia de y es entre la diferencia de x, que sería x más h
menos x. ¿Sí? Y esto nos da el límite de h cuando h tiende a 0. Entonces sería f de x más h menos f de x. Y estas x se eliminan, entonces entre h. ¿Ok? Pero esto es la definición de derivada. Cuando h tiende a 0, entonces conseguimos una recta tangente en un punto. ¿Sí? Eso también esta es la derivada. O la razón instantánea de cambio. Porque es en un solo punto de nuestra función. ¿Sí? Y por ejemplo, si tenemos una función f de x igual a x cuadrado, por ejemplo. Entonces, la derivada, se escribe como f', sería igual a x más h al cuadrado, ¿sí? F de x es igual a x cuadrada. Entonces, f de x más h es igual a x más h al cuadrado menos x cuadrada entre h. Este es el límite cuando h tiende a 0. Ahora, ¿cuánto es x más h al cuadrado? Pues es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrada entre h. Aquí x se puede cancelar y nos queda 2x h más h cuadrada entre h. Aquí si factorizamos h nos queda que es 2x más h por h. Y h se elimina con la de arriba con la de abajo. Y como es el límite cuando h tiende a 0, entonces podemos sustituir 2x más 0 es igual a 2x. Esto nos está diciendo que la derivada, nuestra derivada de la que era la función x cuadrada es 2x. Ok, ya entendimos qué es una derivada y vimos cómo funciona. A partir de esta definición salen varias reglas, las cuales son que en una función x a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1. Por ejemplo, si en este caso de x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado, entonces vemos que nos da 2x a la 1, que nos escribe. Y como vimos en la definición, esto es así. ¿De acuerdo? En el caso de que tengamos una constante f de x igual a una constante. Una constante es cualquier número que no tenga una literal, o más bien, mejor dicho, que su literal tenga exponente 0. Este es como si tuviera x a la 0. ¿Sí? Entonces, si derivamos esto, nos daría que f' de x es igual. Este 0 se baja y multiplica. Entonces sería 0 c x a la menos 1. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir
que tenemos 0 por c entre x. C por 0 nos va a dar 0. Pero cualquier número, cualquier 0 dividido entre cualquier número nos va a dar 0. Entonces eso nos dice que cualquier constante, si la derivamos, nos va a dar 0. Entonces, si tenemos una constante, su derivada va a ser 0. Una constante, recordemos que es cualquier número. Puede ser 5, 6, raíz de 2, lo que sea, mientras no tenga una literal. Ahora, hay de la misma manera otras reglas, por ejemplo, que en una función, si en una función tenemos otras dos funciones que se suman, la derivada de esa función va a ser igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. ¿Sí? La derivada de la función va a ser igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones que la integran. Después tenemos otras reglas para las funciones trigonométricas. El seno, la derivada del seno va a ser igual al coseno. La derivada de coseno es igual a menos seno. La derivada de menos seno va a ser igual a menos coseno. Y la derivada de menos coseno va a ser igual a seno. Mientras que la derivada de la tangente va a ser igual a 1 sobre coseno al cuadrado o secante. ¿Sí? Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos y igual a 122. 122 es una constante, entonces la derivada nos va a dar 0. ¿Sí? Porque si sería como si tuviéramos 122 por x a la 0. Ese 0 se multiplica, entonces sería 0 por 122 y por x a la menos 1. Y esto sería igual, es lo que tenemos acá. 0 por 122 entre x, esto es 0, y 0 entre x es 0. 0. ¿Ok? Otro ejemplo, si tenemos y igual a la tangente de x, cuando x es igual a pi cuartos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la derivada de nuestra función. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno. Cuadrado de x. ¿Sí? Y aquí ya podemos sustituir. Esto se puede poner tal cual en la calculadora y te da el resultado. Muy importante que al ponerlo en la calculadora la calculadora esté en radianes. Y esto nos daría 2. ¿Sí? Esa ya es una derivada definida. Ahora otro ejemplo. En caso de que tengamos una función con una raíz cuadrada, por ejemplo, y igual a raíz cuadrada de x. Eso es lo mismo que x a la 1/2. Y aplicamos la misma regla de acá. Entonces la derivada de x a la 1/2. Pasamos el 1/2 multiplicando a x. O sea que sería 1/2 de x y le restamos 1 a nuestro número acá.
a nuestro grado. Entonces sería menos un medio. Un medio menos 1 menos un medio. Y esto es igual a un medio por 1 entre x a la 1 medio. Y esto sería igual a 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Porque cuando es raíz cuadrada es como si esto tuviera exponente 2 y aquí x tiene exponente 1. Ahora otro ejemplo. Aquí fue el ejemplo 2 y el 3, 2, 1. Otro ejemplo. Si tenemos x a la 3 menos 7, entonces la derivada va a ser igual a la derivada de este más la derivada de este. ¿Sí? Entonces la derivada de x a la 3 sería 3x al cuadrado. La derivada de menos 7 es una constante, entonces es 0. O sea, 3x cuadrado. ¿Sí? Bueno, es todo.